Este es un webinar de la Universidad Tecnológica de México y el tema que vamos a impartir el día de hoy es acerca de procesos y control de ventas. Este webinar les interesa si son responsables del área comercial, si son dueños de una empresa y necesitan mejorar sus ventas, si prefieren incrementar los ingresos o reducir sus gastos. ¿Y qué van a aprender? Van a aprender cómo mejorar las ventas a través de un enfoque ordenado y sistémico. Y para abordar el tema del día de hoy se encuentra con nosotros Juan Ramón Escoto Cove. Él es docente de Campus Cuitláhuac en las licenciaturas ejecutivas. Es licenciado en Administración por la UNAM con especialidad en Calidad y Tecnología. Tiene diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITENS y diplomado en Administración de Agencias Automotrices por la Universidad Corporativa de Grupo Autofin, Escala. Y bueno, pueden observar en sus pantallas su correo electrónico. Por cualquier duda, quieran contactarlo, ahí podrían hacerlo. Adelante, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, buenas noches. Bueno, a mí siempre me gusta iniciar mis clases comentando dos puntos importantes. El primero es, en ventas no existe la verdad absoluta. Lo que nos hizo tener éxito en un sector, es posible que en otro sector ya no funciona. Lo que pudo haber sido un fracaso en una venta en particular, a la siguiente a lo mejor es el éxito más rotundo. Aquí no existe la verdad absoluta, hay algo de teoría, hay mucha experiencia, pero la realidad es que, bueno, lo que vamos a presentar hoy, lo que voy a presentar hoy en particular, es un poco lo que viene a nivel académico, un poco de mi experiencia, pero bueno, siempre me gusta comenzar diciendo que la verdad absoluta no la tengo yo, siempre es posible mejorar y discutir lo que se presenta. El otro punto que para mí es bien importante es, si tu única herramienta es un martillo, todo comienza a padecer un clavo. Si solamente sabes vender de una forma, si solamente has enfrentado cuestiones comerciales de una sola manera, la realidad es que todo lo crees es poder solucionar con la misma herramienta. Y es muy importante, en ventas y en muchas otras disciplinas, saber que existen otras herramientas, otras formas de llegar al objetivo. De modo que si el resultado nos está dando, es posible cambiar un poquito la dirección, ver otras opciones. Si no tienes opciones, pues te reduces a tener éxito o a retirarte. Ahora, ya entrando a tema, en la parte comercial, lo primero que hay que definir es el objetivo. Sé que suena muy simple, sé que cualquiera va a contestar, bueno, en el área de ventas lo único que quiero yo es vender más. Sin embargo, no es tan sencillo de esa forma. Yo les pregunto, si ustedes fueran el gerente comercial de alguna empresa, de alguna organización, y abrieran una lámpara y apareciera un genio, y el genio les regalara un deseo, ¿qué es lo que ustedes pedirían? Podrían pedir vender más, podrían pedir mejorar sus cierres de venta, etcétera. Les quiero comentar un caso. Hay una empresa de la cual no voy a decir el nombre, pero tenía un resultado muy interesante. Primero, todos los años vendía más. Todos los años su renglón de ventas en el estado de resultados se incrementaba y se incrementaba a un 10, un 15%. Sin embargo, cuando bajabas en el estado de resultados y llegabas al resultado, a la utilidad antes de impuestos, cada vez ganaba menos. Sonaba ilógico, pero eso nos sucedía. ¿Qué es lo que pasaba? Que obviamente la empresa se estaba enfocando exclusivamente en mejorar el número de ventas, pero al hacer eso vendía productos que eran fáciles de vender, pero que no le daban la utilidad que la empresa necesitaba. Es decir, si fuera una panadería, cada vez vendíamos más el pan simple, y los pasteles, que es donde tienes los grandes márgenes de utilidad, esos no los movían, no los promovían, porque era más difícil vender esos productos de altos márgenes que vender los productos de bajos márgenes. El resultado era lo que les comentaba, cada vez vendía más, pero cada vez ganaba menos. Entonces, regresando a la pregunta del genio, estoy de acuerdo, habría que preguntarnos si se trata de vender más, pero también a lo mejor tendríamos el objetivo de vender más productos que tienen un mejor margen, o vender esos productos que tenemos en inventario desde hace meses y que eventualmente se pueden convertir en pérdida y tenemos que comercializarlos rápido.
El otro ejemplo que utilizo mucho en clases es, yo puedo tener el objetivo de incrementar las ventas, pero si tengo en mi inventario un producto perecedero, jitomates, verduras, algo que tenga fecha de caducidad, y esa fecha de caducidad se acerca, a lo mejor puedo aceptar vender con pérdida, pero mi objetivo debe ser vender eso antes de que se vuelva una pérdida total. Es preferible vender con un descuento de un 30-40% que quedarnos con un producto que no debe, que eventualmente se puede perder. Entonces, vuelvo a la pregunta original, ¿cuál es el objetivo en ventas? El objetivo en ventas lo tenemos que definir muy bien con el dueño del negocio. Puede ser vender más, evidentemente la mayoría de los casos va a ser vender más, pero también puede ser vender más ciertos productos que nos dan un mejor margen, puede ser vender más esos productos que tengo en exceso en inventario. Entonces un gerente comercial su actividad no es nada más llegar y presionar a su área de ventas o buscar promociones o atraer más clientes. Su función tiene que ver también hacia adentro. ¿Dónde gana más dinero mi compañía? ¿Dónde tenemos una posición de riesgo y deberíamos atacarlo más rápido? ¿Dónde tenemos oportunidades de mercado en el cual vendo un producto y después ese producto me va a ayudar a vender los demás? No es tan simple como decir nada más vender más. Tenemos que sentarnos y analizar las opciones. Muy bien. Ahora, en cuestiones comerciales, hay un punto de partida. Deberíamos preguntarnos y respondernos cuatro puntos fundamentales. Primero que nada, ¿quién es nuestro cliente objetivo? Si nosotros vendemos un auto, nuestro cliente objetivo podría ser, podríamos verlo tan simple como decir, bueno, es la persona que lo compra, pero a veces un padre de familia compra el vehículo, pero él no es el que lo va a manejar, se lo va a comprar a su hija, pero quien opina en cuestiones de seguridad puede ser la madre, y a lo mejor le preguntan además al mecánico a ver cuál es el vehículo que más les conviene. Aquí tenemos que definir quién es nuestro cliente objetivo, quién es el que toma la decisión, quién es el que usa el producto, quién es el que hace sugerencias sobre la compra. Una vez que ya tenemos claro quién es nuestro objetivo, debemos hacernos una segunda pregunta y es, ¿qué es lo que tome en cuenta para comprar nuestro producto? Si seguimos con el ejemplo de vehículo, a lo mejor el padre, que es quien lo va a pagar, su primer punto importante a tomar en cuenta es el precio. Pero a la hija el punto más importante puede ser si el auto es atractivo, si le gusta. Y a lo mejor el siguiente punto importante puede ser cuestiones de seguridad. Vale la pena preguntarnos específicamente de nuestros clientes qué es lo que consideran para comprar un producto u otro, qué es lo que consideran para comprarnos a nosotros o comprarle a la competencia. Si tenemos claro eso, si tenemos claro lo que se denomina en mercadotecnia los insights, las razones que tiene un cliente para escoger un producto u otro, nosotros podemos prometerle, que vendría siendo la tercera pregunta, que es lo que nosotros le prometemos al cliente, le podemos prometer cumplirle esos anhelos y esas necesidades que tiene y de la forma en la que él considera que deben ser satisfechas. Es decir, nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que toma en cuenta el cliente para decidir si compra un producto u otro de lo que nosotros vendemos y debemos prometerle cumplirle eso que él está buscando. Y la última parte, que parece muy simple, es ¿por qué debería creernos? ¿Por qué el cliente, si yo le estoy prometiendo que mi producto es el mejor del mundo, ¿por qué el cliente me va a creer? Puede decir el cliente, todo el mundo parece lo mismo, todo el mundo dice que es el mejor producto. Entonces tenemos que darle razones para que él pueda creer nuestra promesa. Esto es bien importante tenerlo claro. Cuando no tenemos claro quién es nuestro cliente, podemos tener promociones que suenan muy bien, que funcionan que pueden ser muy atractivas, sin embargo no van directamente a nuestro cliente. O podemos darle razones que para el cliente no son importantes. Muy bien. Ahora, ya hablando del proceso de ventas, específicamente el proceso de ventas, tenemos que hablar, en el caso de ventas, se habla de un funnel de ventas. Es decir, pueden empezar 100 prospectos, pero en el siguiente paso, esos prospectos pueden reducirse a 80, y en el siguiente paso pueden reducirse a 10. Es decir, es un proceso en el cual tenemos entradas, pero el número de entradas no es igual al número de salidas. El funnel de ventas es una especie de embudo en el cual quienes entran en la primera etapa, normalmente muchos no llegan a la última etapa. Ese es el concepto de funnel de ventas.
Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de un proceso de ventas típico, de un proceso de ventas en el cual vamos a ir a buscar al cliente. Entonces, este proceso comienza con una etapa de prospectación. Después, ya que conocemos qué prospectos vamos a visitar, tenemos una etapa en la cual concertamos la cita, concertamos una cita. Ya que nos dan una cita, nos presentamos, le presentamos el producto en base a ciertas técnicas de venta y después cerramos la venta. Y ya que cerramos la venta, viene una parte de seguimiento, de postventa. Yo siempre digo que los procesos de venta terminan no cuando cerramos la venta, sino cuando cobramos esa venta y cuando podemos colocar el siguiente pedido. Este es un proceso típico. Ahora, es importante verlo como este proceso, porque si las ventas no se están logrando y no lo entendemos como un proceso, si le preguntan al gerente comercial por qué no está logrando las ventas, en lugar de decir un pretexto, debería decir, bueno, de mi proceso hay una parte en particular que no está funcionando. Por ejemplo, no consigo suficientes prospectos. O de que tengo los prospectos, no consigo concertar citas. O en las citas no estoy logrando comunicarle al cliente los beneficios que tiene mi producto. O algo muy común es que no estoy logrando cerrar la venta. Aunque hago todo lo demás bien, al momento de llegar al cierre no tengo la capacidad para cerrarlo de forma correcta. O me falla el seguimiento y entonces ya no repiten las ventas. Llegado a este punto quisiera presentarles un pequeño video. Básicamente es un video que habla en cuestiones de memoria, de registro, de recordar qué es lo que sucede. But in his quest for gold, he abandoned them. After the alchemist's death, his son returned to the home he once knew as a child. My dear son, I have crafted a magnificent device. It burns my memories as fuel. The more precious the memories, the more powerful my machine. Now, I have left here for you my most precious.
so, rumors of my miraculous device remained only rumors. But that night, my father gave me a golden watch and told me what he'd read in the alchemist's letter. Muy bien. La historia del video habla de varias cosas. La podemos abordar desde muchos perfiles, desde muchos lados. A mí el mensaje que yo quiero comunicar con este video es la parte de la memoria. Al final la memoria vale oro. Poder llevar un registro de lo que sucedió vale oro. Y es bien común que en las empresas se nos olvide llevar un registro de qué es lo que hacemos. Se nos olvida, lo más que tenemos son las ventas del año pasado, las ventas del año antepasado, pero normalmente no tenemos un registro de cómo llegamos a esas ventas. Es bien común cuando hacemos el pronóstico de ventas que no tenemos la historia de qué fue lo que llevamos. Para mí es importante decirlo y es bien relevante porque para mejorar un proceso tenemos que medirlo. Entonces, el primer paso para mejorar el proceso es ver en qué parte de ese proceso tenemos los mejores resultados o en qué parte de ese proceso no tenemos los mejores resultados. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. Hace rato les mostraba un proceso cuando vas a visitar a los clientes. Cuando sacas un listado de clientes, lo prospectas de distintas bases de datos que pueden ser clientes anteriores que hayamos tenido, pueden ser bases de datos que se compran, hay listados que son públicos además, listados de cámaras, cuando alguno de los clientes pertenece a alguna cámara y esa información es pública, depende del producto. Pero también hay otro tipo de ventas. Por ejemplo, si nosotros queremos mejorar los procesos de ventas de una tienda en la cual los clientes entran a vernos, los clientes entran a visitarnos, no sé, una papelería o un restaurante, nosotros no vamos a buscar a los clientes, sino que hacemos publicidad para que los clientes nos visiten. Los procesos de venta también se aplican en esos casos. Son procesos mucho más cortos, porque el cliente llega con nosotros, hablando a lo mejor de una cafetería, y cuando se sienta con nosotros, los vendedores vienen siendo los meseros. Y el mesero tiene que hacer todo el proceso de ventas, tiene que preguntarle qué es lo que desea, ofrecerle lo que tiene en el menú, lo que tienen las sugerencias, empujar esos productos que sabemos que tenemos en inventario que debemos mover más, debemos atender bien al cliente y debemos buscar otras cosas. Una de las mediciones que deberíamos tener es el ticket promedio. Cuánto vendemos en promedio cada cliente que nos visita y debemos hacer esfuerzos continuos para incrementar esas ventas. Lo que les quiero comentar es los procesos de venta se utilizan cuando son ventas que vayamos nosotros a buscar al cliente o cuando atraigamos al cliente a nuestras instalaciones y en esas instalaciones hagamos todo el proceso de ventas. Además de ese tipo de ventas, podemos clasificar las ventas de varios tipos. Podemos tener ventas racionadas, muy pensadas, donde el comprador es un profesional que trabaja en una empresa y tiene que traer los mejores productos. Y también tenemos ventas de impulso. Bueno, los procesos de venta se aplican en los dos casos. Podemos tener ventas de una sola ocasión y nos damos ciertos permisos en ese proceso de ventas, o podemos tener ventas de repetición, donde ese proceso de prospectación es muy importante al inicio, pero genera más ingresos las ventas de repetición. Y entonces el área del Customer Care tiene muchísimo que hablar en este punto. En todos estos casos, en todas estas divisiones que les comentaba, los procesos de venta existen y debemos medirlos y debemos mejorarlos paso a paso. Les voy a platicar dos casos. En alguna empresa donde yo trabajé, teníamos a un vendedor que era un vendedor ya grande, con mucha experiencia, no visitaba demasiados clientes, visitaba pocos clientes. Sin embargo, normalmente de cada 10 clientes que visitaba, cerraba la venta en 4 de ellos. Tenía un porcentaje de venta bastante alto. Y por otro lado, tenía un compañero un poco más joven,
muy activo, no tan pausado en su actuar, no razonaba tanto las cosas que hacía. Y traía un número impresionante de prospectos. Traía muchísimos más prospectos que el primer vendedor. Sin embargo, su porcentaje de cierre era mucho menor. De 10 prospectos que tenía, cerraba 1, contra 4 que cerraba el vendedor con más experiencia. Sin embargo, al final del mes, ambos vendedores obtenían el mismo número de ventas. Lo que les quiero decir, funcionaban las dos estrategias. No puedo recomendarles que tengan una estrategia muy pausada, muy racionada en algunos casos, porque el otro vendedor también obtenía muchas ventas. Ambos casos tenían desventajas. El primer vendedor perdió oportunidades por costo de oportunidad por la velocidad a la que reaccionaba, y el segundo vendedor perdía clientes porque no les dedicaba el suficiente tiempo, no les dedicaba el suficiente análisis. Sin embargo, cuando comparábamos los resultados, los dos llegaban a la misma meta. Un gerente comercial debería ver estos casos y tomar lo mejor de estos vendedores y replicarlo en los demás. Al vendedor que veía pocos clientes, había que apoyarlo para que viera más clientes. Con ese porcentaje de cierre podía obtener mejores resultados. Y al vendedor que tenía muchos prospectos, había que enseñarle lo que hacía el vendedor que tenía buen porcentaje de cierre. Lo importante aquí es cómo podemos ir mezclando, cómo podemos ir mejorando las prácticas que tienen los vendedores o las cuestiones comerciales de un negocio a otro. Regresando a la parte de proceso. Todos los procesos tienen una entrada, tienen un proceso y tienen una salida. En el caso de ventas, este proceso así de simple se aplica. Tenemos prospectos, les mandamos cotización, o primero sacamos una cita telefónica, o le hacemos una demo para que vaya probando nuestro producto, y la salida al final es la venta, el cierre de ventas. Y después regresamos a entrada. Ok. Hay dos mediciones fundamentales que tenemos que llevar. El primero es el porcentaje de conversión. De cada 10 clientes que visito, yo puedo cerrar la venta en un 10%, 1 de cada 10, o en un 50%, 5 de cada 10. Pero ese porcentaje de conversión lo debemos medir no solamente del inicio al final, sino en cada una de las etapas. De cada 100 prospectos que yo tengo en mi lista de prospectos, ¿cuántos puedo efectivamente obtener una cita de ellos? Ese es un porcentaje de conversión. De los que obtengo la cita, ¿cuántos puedo mandarles una cotización? Es decir, en la cita les presento el producto, les interesa, y entonces le podemos mandar una cotización para ver si podemos realizar la venta. O el porcentaje de los que tienen la cotización, ¿cuántos de ellos les hacemos una demo? Les permitimos probar el producto durante cierto tiempo. O después de la demo, ¿cuántos de ellos están calificados para comprarnos el producto? Si hablamos de la industria automotriz, se mide el porcentaje de conversión de cuántas personas entran al piso de venta. De cuántas personas que entran al piso de venta, cuántos hacen una prueba de manejo. El porcentaje de las personas que compran un vehículo que hacen una prueba de manejo es mayor que los que no hacen la prueba de manejo. De esos que hacen la prueba de manejo y manifiestan su interés de comprar el vehículo, el porcentaje que nos entregan papeles para tramitar su crédito. Y finalmente los que podemos entregar. Es decir, medimos esos porcentajes en cada una de las etapas. Ese porcentaje es importante porque nos indica si estamos haciendo bien o mal las cosas. El otro indicador que es bien importante es el tiempo de conversión. No todas las ventas tienen el mismo ciclo de ventas. Si alguien entra a una cafetería, el tiempo de conversión es de minutos. Entre que entra a la cafetería y le podemos vender un café, pasa muy poquito tiempo. Pero si vendemos un CRM, un software para administrar los clientes, el tiempo de conversión, el tiempo que pasa entre que contactamos al cliente y efectivamente cerramos la venta, puede pasar a veces un año. Hay ventas que se pueden llevar más de un año. O hay ventas que se pueden llevar 6 meses. Ese tiempo es relevante, porque la empresa necesita saber en cuánto tiempo va a lograr sus objetivos. Entonces, los dos indicadores más importantes es el porcentaje de conversión y el tiempo de conversión. Y ahora sí, regresemos al ejemplo que teníamos al principio. Debemos medir de una a otra etapa los porcentajes de conversión, cuántos prospectos nos dan cita,
y el tiempo que pasa en que ese prospecto nos da la cita. Ahora, ¿dónde podemos mejorar? Aquí hay algunos puntos. Si no estamos logrando los objetivos de venta que deseamos, la verdad es que cambiar al vendedor no es la única respuesta. Es una respuesta bien común. Los empresarios se desesperan de repente muy rápido si las ventas no se logran en un par de meses y empezamos a cambiar los vendedores. Si no entendemos las ventas como un proceso, podemos decir que es la única respuesta, ¿no? Este vendedor ya no sirve, cambio y traigo a otro, pero el otro nos va a dar el mismo resultado porque el proceso no está funcionando bien. Es bien para medir este proceso y para poder mejorarlo, hay que comparar los resultados para identificar las áreas de oportunidad. En el caso de los dos vendedores que les comentaba, si vemos todo el proceso en prospección, citas y cierres, podemos darnos cuenta que uno era muy bueno generando prospectos y otro era muy bueno generando cierres. Entonces, yo no le voy a decir al vendedor que es muy bueno generando prospectos que le copia todo a lo que es el vendedor que nada más hace un buen cierre. Tengo que comparar esos resultados y mejorar al vendedor que tiene un buen porcentaje de prospección, que tenga un buen porcentaje de cierre. Es importante comparar los resultados de un vendedor a otro, de un proceso a otro, de un producto a otro. Y ahí es donde yo me doy cuenta si estoy haciendo bien o mal las cosas. Si nada más tuviera uno de los dos tipos de vendedores y ese vendedor tiene un porcentaje de cierre de un 10%, a lo mejor ese porcentaje está bien, yo lo veo bien, pero cuando lo comparo con el otro me doy cuenta que ahí tengo un área de oportunidad. El vendedor que tiene un muy buen porcentaje de ventas, pero no genera suficientes prospectos, podría pensar que no se pueden generar tantos prospectos, pero cuando yo lo comparo con el otro vendedor me doy cuenta que puede vender más. Por otro lado, si yo quiero mejorar mi proceso, a lo mejor el proceso está funcionando bien, los vendedores están funcionando bien, pero mi mezcla de mercadotecnia no está dando los resultados que debería dar. Es decir, mi producto ya no cumple las necesidades, mi precio está equivocado, la promoción que estoy haciendo no es suficiente, los distribuidores que tengo ya no están haciendo el trabajo como debería ser. También debo revisar qué es lo que está haciendo la competencia y reaccionar a esa competencia. Si mi competencia está bajando los precios y yo vendo siempre al mismo precio, las ventas no se van a dar. No es por cuestión del proceso, es una cuestión más estratégica. También podría yo mejorar mis tiempos de respuesta. A lo mejor yo como empresa no respondo lo suficientemente rápido a lo que el mercado requiere y eso lo debo mejorar. A lo mejor los personajes de venta no son los correctos. En el caso de los dos vendedores que les decía, la mejor solución fue dividir los procesos. Entonces, el que era muy bueno prospectando, prospectaba, sacaba las citas, y el vendedor que era muy bueno cerrando, lo acompañaba a los cierres y cerraba la venta. Es decir, cambiábamos la forma de manejar el proceso. A lo mejor es un tema simplemente de capacitación. Había que capacitar a algún vendedor en que tenga un mejor cierre, o había que capacitar a un vendedor en que tenga mejor atención al cliente, o en hacer mejores propuestas, en hacer mejores presentaciones, etcétera. Yo quisiera cerrar con 3 o 4 puntos bien importantes. Me gustaría que se fueran de este webinar con algunos puntos bien específicos. Primer punto, hay que identificar el proceso de ventas. ¿Cuáles son los pasos que pasan, los pasos que hay que llevar para que el prospecto termine en cliente? Después, cada uno de esos pasos hay que medirlos en el porcentaje de conversión, en el porcentaje que pasa de una etapa a otra y en el tiempo que pasa de un periodo a otro. Y finalmente hay que compararlos. Hay que comparar esos procesos entre vendedores, entre divisiones, a lo mejor entre productos, y de ahí saber específicamente qué indicador está abajo y tener acciones de mejora para ese indicador en particular, no para todo el proceso, ser muy específico. Y a mí me gusta cerrar siempre las presentaciones con una pequeña frase de Khalil Gibran, que decía que del hablador he aprendido a callar, del intolerante a ser indulgente y del malévolo a tratar a los demás con amabilidad. Y por curioso que parezca, no siento ninguna gratitud hacia esos maestros. En mis clases normalmente cierro las clases con esta frase. Más allá del profesor, más allá del temario, me gusta la idea de que nos hayamos llevado algo de información, algo de conocimiento que podamos aplicar más allá. Y bueno, con eso concluimos la presentación. Pues muchísimas gracias.
En este momento vamos a dar paso a preguntas y respuestas, perdón. Ya hemos estado recibiendo algunas. Nos preguntaba por acá Arturo, ¿cómo se realiza un pronóstico de ventas? Que era lo que nos estaba hablando, ¿no? Claro. El pronóstico de ventas, tenemos que dividir varios elementos. Lo primero que tienes que ver es qué productos vas a poner en tu pronóstico de ventas. Y entonces, si tienes un histórico, utilizas el año anterior y revisas si las condiciones son similares al año anterior. Si vas a tener más sucursales, habrá que incrementar las ventas en base a esas sucursales, que es el siguiente elemento. Ya que veo los productos, tengo que ver las sucursales o los puntos de venta que voy a tener. Si incremento los puntos de venta, debo incrementar las ventas. Si disminuyo mis puntos de venta, debo disminuirlas. El otro punto que hay que checar es la temporalidad. El pronóstico se hace mes a mes. Por ejemplo, febrero tiene menos días que el resto de los meses y ese mes debo vender menos que enero, que tiene 31. En esa temporalidad considero siempre Semana Santa, que siempre se nos olvida. En esa temporada o bajan las ventas cuando es un producto que no sea turístico, o suben muchísimo cuando es un producto turístico. Y hay que medir qué es lo que está haciendo la competencia. Si la competencia va a abrir una sucursal enfrente de la de nosotros, debemos considerar que ese pronóstico va a bajar en el momento en el que se abre esa sucursal. Y finalmente debo considerar el ciclo de vida de mi producto. Si mi producto está en crecimiento, ese producto va a estar vendiendo más mes a mes. Pero si yo estoy en la etapa de declive, mes a mes va a estar reduciendo sus ventas. Entonces, el pronóstico de ventas se utiliza, si puedo, con información anterior y con esos elementos que acabo yo de comentar. Muchas gracias. Vamos con una pregunta más. Nos preguntan, pero cuando es una empresa nueva, ¿cómo puedes determinar un nivel de ventas? Ok, en el caso en el que no tenga históricos, a veces funciona muy bien entender el proceso. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos clientes puede visitar un vendedor en esta ciudad donde hay muchísimo tráfico y le pido que genere 3 citas, que es un número razonable, 2 en la mañana y una en la tarde, eso quiere decir que a la semana vamos a tener 3 al día, por 5, 15 citas. Y si calculamos que de esas 15 citas tenemos un porcentaje de cierre de un 10%, podemos calcular el pronóstico de venta de más o menos 1.5 por semana. Es decir, si no tenemos histórico, podemos irnos al proceso, calcular el proceso y en base a eso hacer el pronóstico. Con empresas nuevas, la realidad es que al primer mes ya podemos tener más o menos sensibilizado el tiempo que nos tardamos en cerrar la venta, esas mediciones que hablaba yo de tiempo de conversión, y si sabemos el número de vendedores que tenemos y el número de prospectos que llegamos, más o menos de ahí podemos sacar el pronóstico de venta proyectado. Evidentemente, después del primer año, ya esos resultados son mucho más precisos. Una pregunta más, dice, cada vendedor tiene su estilo. ¿Cómo poder estandarizar este tipo de procesos en lo posible para usar las mejores prácticas para los nuevos vendedores? Okay. Aquí es bien importante, los vendedores tienen un estilo y los vendedores tienen una personalidad. La capacitación nos ayuda a mejorar esos puntos de oportunidad que tienen los vendedores. Pero a mí yo no recomendaría cambiar el estilo de los vendedores. Podemos hablar de los vendedores cerradores, que son muy agresivos, los que dan muy buen servicio al cliente, los que son muy buenos por teléfono. Yo explotaría las habilidades de cada uno de ellos. Al final del día, no se trata de que todos lo hagan igual, se trata de que lleguemos a la mayor cantidad de ventas posible. Ahora, sí hay que establecer políticas de lo mínimo que debe tener un cliente cuando lo visitamos. Debe tener un mínimo de información, debe tener un mínimo de contacto, pero si cerramos la venta presencial o si cerramos la venta por teléfono, al final del día lo que nos interesa es cerrar la venta. Entonces, podemos mejorar las debilidades de los vendedores a través de capacitación, a través de manuales, a través de estandarizar nuestras comunicaciones a los clientes, las cartas de seguimiento, las propuestas, etcétera. Pero yo no me enfocaría en que todos lo hicieran igual, más bien trataría de sacar lo mejor de cada uno de ellos y dejarlos un poquito libres en ese sentido. Muchas gracias. Por otro lado, Octavio nos pregunta, dice, buenas noches, ¿qué estrategia se podría manejar cuando uno es el fabricante y le tenemos que vender a un distribuidor mayorista o farmacia? Por ejemplo,
ya que el plan que nos está exponiendo es el cliente final. Es bueno, pero me gustaría un comentario en el ejemplo que él comenta. Es decir, ventas a través de distribuidores, si no me equivoco, ¿no? Okay. Sí. Sí, tú cuando trabajas con canales, que es la P de plaza en mercadotecnia, al canal hay que manejarlo en dos sentidos. Hay que tener muy claro dos cosas. Primer punto, el canal nos aporta mucho valor al cliente, nos compra inventario, tiene información con el cliente final. Si nosotros queremos incrementar las ventas, hay que sentarnos con el canal y ver con qué le ayudamos. Ejemplo, si vendemos a un supermercado, con los supermercados lo que se hace normalmente, establecemos un plan de negocios durante un año y le damos promoción, le ponemos promotores en la época en la que nosotros más podemos vender. O nos sentamos con ese canal y planteamos el reemplazo de los SKUs, de los productos que vende ese canal con nosotros, según el ciclo de vida de cada producto. Es decir, tenemos que ser muy profesionales con el canal, darle apoyo a lo mejor en material publicitario, a lo mejor en la publicidad que se hace al exterior para incrementar las ventas. Y hay que tener muy claro que con los canales podemos tener conflictos. Uno de ellos puede ser que no vendan lo suficiente de nuestro producto. Y vale la pena desde antes de tener el conflicto evaluar qué vamos a hacer en esos casos. Las opciones son muy simples. O los apoyamos con material promocional, con capacitaciones, a lo mejor con algunos descuentos que mandemos desde planta, o definitivamente cambiar de distribuidor. Muchas gracias. Esperamos que tu pregunta esté resuelta. De todos modos, seguimos aquí resolviendo más dudas, pero tenemos una pregunta de Fer. Nos dice, ¿afecta el tipo de venta al hacer el proceso de venta? Es decir, si se cambia la estrategia. ¿Afecta el tipo de venta al hacer el proceso de venta? Sí, es decir, si se cambia de estrategia. Sí, desde luego, la estrategia es el proceso de ventas lo tienes que evaluar. Si nosotros tenemos no sé, si estamos hablando de ventas, nuestro producto lo vamos a vender a través de supermercados y entonces el distribuidor tiene un papel muy importante, la promoción es muy importante. Y si de ahí cambiamos de canal y vamos a hacer puras ventas directas de la fábrica a través de Internet, el proceso es completamente diferente. Los resultados probablemente sean diferentes. El material de ventas tiene que ser específico para cada caso. Incluso si nosotros introducimos un nuevo producto, es de esperar que nuestro proceso de venta sea diferente. Es decir, definitivamente cuando cambiamos de estrategia vale la pena sentarnos y ver si tenemos la estructura comercial para atender esos clientes. Y eso cambia todo el proceso y cambia todas las métricas. Nos preguntan aquí en las unidades de Guadiana, ¿qué es el restaurante? Perdón, no. ¿Nos podrías repetir tu pregunta, Yasmín, por favor? Y bueno, también está participando con nosotros Elene. Nos dice, primero, felicitaciones al profesor. Y segundo, ¿cómo se pronostican las ventas sin histórico? Buenas noches, Elene. Cuando no tenemos un histórico, cuando tenemos un producto totalmente novedoso, podemos hacerlo de dos maneras. Uno, como les comentaba, viendo el proceso que lleva, viendo cuántos vendedores tiene, cuántos clientes puede ver y qué porcentaje más o menos calculamos que puede haber. La otra forma es hacerlo a través del mercado. Si nosotros vendemos un producto que se lo vendemos a las universidades, podemos sacar un censo de las universidades que hay en la Ciudad de México y decir, vamos por el 10% de mercado y en base a eso sacar el pronóstico de venta. Podemos hacerlo a nivel macro, del mercado, qué participación de mercado vamos a tener, y así sacamos el pronóstico, y después yo lo cruzaría con la parte del proceso, cuánto tiempo nos tardamos en cerrar una venta. Desde luego, todos los casos hay que ver el producto y el mercado. Aquí no hay una sola receta de cocina. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿cómo medir lo que hace la competencia? Cada compañía es celosa de su información y normalmente no la comparte. El estudio de mercado que se utiliza para eso se llama Mystery Shopper. Simulas ser un comprador, vas con la competencia, compras el producto y evalúas todo el proceso de ventas. Otra cosa que se hace relativamente común es
Normalmente cuando hay rotación de vendedores, pasa relativamente seguido que llega un vendedor de la competencia y en la entrevista te platica todo lo que hace, o lo contratas y bueno, te dan alguna información. En la práctica yo sé que las empresas son muy celosas de lo que hacen, pero también hay mucha cooperación. No veamos esto siempre como una guerra. Hace poco estuve en un seminario y teníamos dos empresas competidoras que se odiaban a muerte a nivel comercial, pero en el tema del seminario, que era transporte limpio, cooperando de las mil maravillas. No sé que son celosos de su información, pero a veces se presta a platicar algunas mejores prácticas. La respuesta específica, el estudio de mercado que se utiliza para esto se llama Mystery Shopper. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. José Arias nos dice, hola, profe, tengo 5 productos. El que se vende más deja muy poca utilidad, casi nula, pero no puedo vender los demás de más utilidad, ya que son más caros y casi no son conocidos. ¿Cómo hago para vender los productos que sí me dejan buena utilidad, ya que casi no son conocidos por el mercado? Bueno, por partes. Cuando tú tienes un producto y quieres incrementar el precio, pero el cliente no te va a pagar más de ese precio, lo que se hace es modificar la cantidad de producto que vendemos. Y si no me equivoco, si vendemos, por ejemplo, alitas, y vendemos una caja de 10 alitas, y sabemos que lo más que se va a poder vender es a 35 pesos, podemos vender una caja de 8 alitas a los mismos 35 pesos, y ya tenemos más utilidad para la empresa. Sabemos que el mercado no nos va a pagar más de esos 35, pero tenemos más utilidad al ofrecer un poquito menos de producto. Y la parte de que de productos que no conozca el mercado, tenemos que tener una estrategia de introducción, es decir, tener un precio muy competitivo, a lo mejor ofrecer sampling, a lo mejor ofrecer muestras del producto, a lo mejor ofrecerlo en paquete, hacer un paquete con el producto A, el producto que se vende mucho y no nos da mucha utilidad, y lo paqueteamos con el producto C, que no se vende mucho pero nos da mucha utilidad, y en base a eso incrementamos las ventas. Serían las opciones. ¿Cómo multiplicar el proceso de ventas a diferentes sucursales del país? Ok, lo primero que hay que hacer es, insisto, tenemos que medirlo, porque que una sucursal funcione muy bien puede deberse a que están haciendo las cosas de forma correcta, o también a que están en el mercado en el que hay mucha más demanda. Vale la pena medir los procesos de las 2 o 3 o las sucursales que sean, y ver si están haciendo las cosas repetidamente mejor en cada una de las fases. Si vemos que una sí está haciendo las cosas muy bien en ciertas partes del proceso, la técnica administrativa se llama benchmarking. Nos sentamos, vemos qué es lo que están haciendo bien, establecemos un programa de capacitación y capacitamos a las otras sucursales en eso que está haciendo muy bien la sucursal modelo. Y debemos medir que esa capacitación esté mejorando los porcentajes de conversión o los tiempos de conversión. Muchas gracias. Vamos con una pregunta más. ¿Cómo puedes pronosticar la venta que puedes generar con un cliente? O sea, ¿cómo puedo saber su potencial? Ok, cada caso es diferente, ¿no? Cada caso es diferente. En un proceso de ventas normal, en el concepto de venta consultiva, lo primero que hacemos cuando llegamos con un cliente es le rompemos el hielo, preguntamos qué es lo que necesita, en base a eso que nos dijo qué es lo que necesita, le presentamos el producto, manejamos objeciones y después cerramos. Pero en esa indagación, en esa preguntarle al cliente qué es lo que necesita, nosotros debemos calcular en realidad cuánto es lo que requiere. Y es válido en esa parte de preguntas calcular más o menos el presupuesto que tiene asignado para esa compra. Es decir, es válido preguntar, y también es válido no creérnoslo al 100% y ofrecer en nuestra propuesta el producto y algo un poquito adicional, empujar un poquito más para ver si podemos incrementar la venta. Muchas veces los compradores no te dicen todo el presupuesto. Si te dicen que tienen 100 pesos para comprar algo, obviamente tu propuesta es de 100. Entonces vale la pena ir incrementando. Ahora, si el cliente no te dice qué es lo que quiere o cuánto está dispuesto a pagar, asúmelo de la forma más alta posible y ponlo por módulos. A lo mejor los clientes no tienen todo el dinero para la propuesta que le estás enviando, pero se quedan con los primeros módulos y de ese modo maximizas tu proceso de venta.
Esta es una pregunta sobre la presentación. ¿Cuál es el proyecto 200 que aparecía en una de las diapositivas? Ok, en venta de seguros se llamaba Proyecto 100 o Proyecto 200. El concepto es el siguiente. A la gente que entra a vender seguros le piden que de sus amigos, contactos, haga una lista de 100 o de 200 personas. Y después se califican esos prospectos en base, en caso de venta de seguros, en base a cuestiones importantes para la venta de seguros. Si tienen tarjeta de crédito, si tienen hijos, más o menos la edad, si están casados, y se califican los prospectos de los más factibles de que nos compren a lo que menos factibles nos compren. Se llama Proyecto 100 o Proyecto 200 porque pedían que apuntara 100 prospectos de gente que conocieras. Se aplica para cualquier tipo de venta. Si yo voy a vender computadoras a empresas, consigo una base de datos de empresas, puede ser hasta la sección amarilla o el 100, cualquier base que requieran, y califico esas empresas en base a cuestiones que a mí me interesan. Puede ser el número de empleados, si tengo esa información, puede ser por ubicación, y entonces me oriento, mis primeros esfuerzos van a ser a esos clientes donde tengo mayor posibilidad de éxito. Es una técnica para calificar prospectos. De una gran lista de prospectos, les doy un valor a cada uno de ellos y los califico en base a posibilidad de éxito. Muchas gracias. Una pregunta más. Hugo nos pregunta si hay algún argumento base para el cierre de una venta. Ok, las ventas se asumen. Si nosotros hacemos el proceso de forma correcta, es un poquito más fácil de cerrar las ventas. La realidad es que cuando nosotros le preguntamos al cliente qué requiere y le presentamos el producto, en ese momento el cliente ya decidió si nos va a comprar o no, pero no nos lo ha dicho. No hay un argumento de cierre específico, en cada caso hay que ver el proceso e irlo platicando y cada cliente va a ser diferente, pero el consejo que yo les puedo dar es, ya que sentimos que hemos cubierto todas las objeciones del cliente, que el producto le sirve, que al cliente le interesa, debemos hacer una pregunta de cierre. Debemos preguntar, puede ser algo tan simple como, bueno, ya podemos firmar la orden de compra, o algo tan simple como quiere que se lo envíe ahorita, o prefiere que se lo envíe mañana, o me va a pagar con esta tarjeta o con alguna otra, y después de hacer la pregunta de cierre, lo más difícil y lo más interesante, porque además es algo que genera mucha adrenalina, es permanecer callado. Después de lanzar esa pregunta de cierre, nos mantenemos callados y el primero que habla, digamos que pierde. Y normalmente el cliente o te da la objeción real de por qué no te compra, o cierra la venta. Es un tema de silencio. Es un tema de mucha adrenalina, muy interesante para los que nos gustan las ventas, pero más o menos así se maneja. ¿Cómo puedo seleccionar a los vendedores adecuados cuando es una empresa nueva? Nos pregunta Luis. Ok, vamos a pensar en la definición de nuestro cliente objetivo, lo que llamaba yo la declaración de posicionamiento. Vemos quién es nuestro cliente, vemos en qué se fija nuestro cliente para cerrar la venta, qué es lo que le prometemos y por qué nos va a querer. Y ese es el punto de partida para ver cómo deben ser los vendedores. Si nosotros vendemos tecnología y sabemos que al cliente le interesa que el producto sea sofisticado, sea genial en lo que realiza, nuestros vendedores deben expresar esa genialidad, ser estructurados, ser inteligentes, deben por lo menos transmitir esa imagen. Si yo vendo ropa para bebé, nuestros vendedores deben ofrecer una imagen tierna, agradable, que le interese a la gente que compra ropa de bebé. Es decir, partiría yo de la definición de qué es lo que de quién es mi cliente, qué es lo que se fija mi cliente para comprar y qué es lo que le prometo, para que los vendedores sean consistentes con esa promesa. Muchas gracias. Bueno, para eso nos escribió nuevamente Jazmín. Dice, creo que el histórico como el cheque promedio de los restaurantes es muy efectivo, claro, ya que se compra inclusive entre mismas unidades. Claro, el ticket promedio, saber cuánto nos compra cada cliente cada vez que nos visita y que nos compra, es una de las medidas más relevantes. Una tienda de hamburguesas incrementó su ticket promedio, lo que compraba cada familia que llegaba a esa empresa, ofreciendo ensaladas.
pero el objetivo era específicamente, ya sé que están conmigo, ¿cómo hago para que consuman más? No se trata de vender por vender. Nosotros vendemos porque el cliente necesita lo que nosotros le ofrecemos. No es algo de amistad, no es algo de cariño, se trata de que nosotros le solucionamos un problema y a cambio de ese problema nos pagan. Entonces hay que ver qué otra necesidad tiene el cliente para de ahí ofrecerle el producto adicional. Sí, de hecho, bueno, no terminaba. Dice, el speech es una herramienta que funciona como homologar y mejorar las técnicas de prospección y cierre de venta. Es lo que No sucede. Sí. Dice, perdón, Sí. dice, no es pregunta, es más bien una opinión respecto al histórico y la siguiente fue como una opinión en cuanto a la herramienta de cierre de ventas. Ok, gracias. Vamos con más. Dice, buenas noches, ¿cuál sería el curso de acción para una nueva empresa, detectar a tus clientes potenciales y qué opciones de mercadotecnia se pueden utilizar? Luis nos pregunta. Ok, para detectar a tus clientes potenciales, si ya tienes un histórico, si ya tienes una historia de quién le has vendido, puedes acomodar todos tus clientes en base a ciertas, lo puedes clasificar por giros o por zonas geográficas o por el producto que le vendes, y vale la pena empezar a hacer ventas cruzadas. Esa es una buena forma de incrementar tus ventas. Y el otro punto es, si yo le vendo y 3 de mis clientes se dedican a fabricar teléfonos, bueno, es un buen momento de empezar a buscar una cámara de fabricantes de telecomunicaciones y empezar a ofrecerles los productos a estos clientes que ya funcionan. Es muy común que tú veas en una presentación de ventas que te digan quiénes son sus clientes. Y cuando tú revisas sus clientes te das cuenta que tienen algo en común. Bueno, ese es tu perfil de clientes que debes ir buscando. Por aquí nos pregunta Rosa, dice, si una empresa, su vendedor estrella es el dueño, ¿qué estrategias deben utilizar los empleados? Ok, eso es bien común, cuando el dueño es el vendedor estrella, porque el dueño tiene la posibilidad de negociar mejores precios, obviamente él es el que toma la decisión, normalmente cree muchísimo en el producto, vale la pena, digo, los empleados lo que tienen que hacer son 2 cosas. Número 1, apoyarlo para que tenga más tiempo para vender, mientras más vendes mejor para la empresa, y 2, empezar a poco a poco permitirle al vendedor que suelte ese proceso de ventas y otros vendedores empiecen a hacer ese trabajo. Ahora, el proceso de ventas tiene varias fases. Puedes, si quieres que el dueño siga siendo el vendedor estrella de la empresa, a lo mejor le ayudas en la etapa de concertación de citas, o a lo mejor le ayudas en la etapa de seguimiento de clientes, o a lo mejor le ayudas en la etapa de generación de propuestas comerciales. Es decir, si el dueño, y eso es muy común, que el dueño no quiera soltar el proceso de ventas porque se siente cómodo con él, hay que ayudarlo en esas pequeñas partes de todo el proceso de ventas, donde sí la puede hacer cualquier otra persona que no tenga el feeling del dueño. Muchas gracias. Por aquí tenemos más preguntas, solo que están algo divididas. Emma dice, ¿las ventas de servicios son más complicadas o es igual que el de un producto tangible? Lo que pasa es que, bueno, no hay productos 100% tangibles ni hay productos 100% servicios. No, son raros los casos. Siempre que tienes algún servicio, le das algún producto extra. No sé, si viajas en avión y es un viaje, bueno, no es exclusivamente el transporte, sino, no sé, la comida que te dan en el avión, o el boleto, o la revista que te puedas llevar después del boleto. No es 100%. ¿Qué es más fácil? Normalmente algo que tocamos es un poquito más fácil de vender, pero yo creo que la dificultad de vender un producto u otro, o un servicio u otro, tiene más que ver con el mercado que en sí es producto o servicio. Un negocio en un mercado muy saturado con muchísimos clientes es más complicado de vender que algo que es relativamente nuevo donde existe la necesidad. En mi experiencia, gente que ha vendido productos puede pasarse a vender servicios sin mucho problema y viceversa. Lo más importante es que no tengamos el bloqueo mental de decir como esto es un servicio me va a costar más trabajo, vale la pena que el vendedor se quite de esas ideas. Ok, tenemos muchísimas preguntas, pero lamentablemente el tiempo pues se nos ha agotado. Tratamos de
obviamente recuperar también lo que perdimos en el inicio con este problema de audio. Pero bueno, no sé, ¿terminamos con una pregunta? ¿Sí que terminamos con una Sí. pregunta? Sí. Bueno, nos dice, buenas noches. ¿Qué software nos podría recomendar para tener un análisis acerca de nuestras ventas? Ok, hay muchos CRMs en el mercado. No me gusta la idea de decir marcas, pero la verdad es que si tú buscas en cualquier buscador los CRMs que existen, hay varios. Y a la mente me vienen así de pronto Salesforce, Audic, Goldmine. Hay muchos CRMs. Y esos CRMs lo que te dan es un reporteador. Si tú eres una empresa pyme, la realidad es que incluso una hoja de Excel te puede servir para manejar los prospectos. El problema es que no lo queremos registrar. La recomendación es comiéncenlo registrando en lo que quieran, si quieren una hoja de Excel, si es una empresa pequeña, y de ahí vayan migrando a un software. Hay muchísimo software en el mercado, hay unos mejores que otros, pero la realidad es que lo importante es que lo miran. Empiecen con una hoja y con una hoja de cálculo y después vean varios prospectos. Cuando tú vas a comprar un CRM, la recomendación es que te hagan una demo, que tú puedas probarlo y ver qué es lo que necesitas. Bueno, yo iba a cerrar con esta, pero Okay. Mayra Barro nos pregunta algo que creo que a todos les puede servir, ¿no? ¿Qué libros podría recomendar para poder tener técnicas, estrategias de venta? Ok. A mí el autor que más me gusta de cierre de ventas se apellida Gitomei. Si quieren después lo publicamos. Es un gurú americano muy famoso por cierres de ventas. Tiene varios libros incluso que son gratis, ¿no? El pequeño libro de cierre de ventas o cómo cerrar las ventas en 13 preguntas y media. Ese es un buen autor. Como todo, no es como disciplina social. No es algo que se pueda medir haciendo un experimento, etcétera. Es algo que es más de experiencia, de salir al mercado y probarlo. Pero ese es un buen autor. Y desde luego, ¿no? La parte de Kotler de mercadotecnia, yo creo que es algo siempre recomendable. En el módulo de comercialización es bastante bueno, ¿no? Muchísimas gracias, pues agradecemos a todos su presencia. Ya nos están preguntando acerca de la presentación y del material que se compartió el día de hoy. Eso les va a llegar a su correo. Sí tarda un promedio de 5 días después de la sesión, pero si ustedes lo quieren consultar directo a las páginas de Unitec, sí lo pueden encontrar a partir de mañana. En SlideShare lo pueden encontrar la presentación para que la puedan volver a revisar si tienen alguna duda, pero también la grabación de este webinar lo pueden encontrar en YouTube. Nos encuentran como Universidad Tecnológica de México y ahí lo pueden checar en la sección de webinars de Unitec, o bien lo pueden buscar directamente con el tema en nuestra página, o si buscan la selección de webinars y entran a YouTube, seleccionan el listado y van a encontrar no solo este webinar, sino muchísimos más que se han realizado y con diferentes temas. Temas tanto mercadotecnia, ventas, inclusive salud, derecho, bueno, infinidad que esperemos que sean de su agrado. Pues sin más, muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quiera cerrar, profesor? Agradecerles a todos sus preguntas y muchísimas gracias. Hasta la próxima.